¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Vamos a hablar de conceptos que debes manejar en la oposición de educación. De hecho, posibles supuestos prácticos que podrían salir, o al menos temáticas que debemos estar preparados, en las que debemos estar preparados y tener propuestas prácticas, saber de enlazarlo a nivel curricular, a nivel social, hacia dónde va el mundo y demás. Entonces, he hecho una lista, la vamos a comentar de manera, pues eso, de manera resumida, porque si no nos iríamos a un podcast muy, muy largo, pero creo que puede ayudar. De hecho, si se me ha escapado alguna temática que la veis como factible de que salga en su puesto práctico, de posible objeción del tribunal o que nos podamos lucir a la hora de ejemplificar los temas, dejadlo en los comentarios y que también este vídeo, este podcast, pues ayude al resto de opositores cuando lo vean de aquí a unas semanas y tengamos como un resumen o una síntesis de posibles problemas, de elementos transversales que puedan surgir y demás, tanto en el supuesto práctico como digo, que tengamos que tocar sí o sí dentro de la metodología. Deciros antes de empezar que este jueves 10 de marzo a las 6:30 voy a dar un webinar online en directo. Apúntate sobre comunicación, sobre exposición oral, posibles objeciones que nos podemos encontrar, cómo hilar nuestro hilo conductor, distintas metáforas, las claves que pienso que me hicieron sacar un 10 en dicha prueba, siendo de los penúltimos, o mejor dicho, siendo el penúltimo exponiendo. Apúntate, me encantaría y nos vemos un ratito y si tienes cualquier pregunta, pues te vienes con la pregunta y me la dejas. Así que te dejo el enlace para verte el jueves y de esta manera te pasaré el mismo jueves en el enlace por Zoom para que te unas. Dicho lo cual, si os parece, empezamos. Como os he comentado al principio, creo que los elementos transversales, bien seas de secundaria o de primaria, que sí que varían, creo que tenemos que tener propuestas. Al final son intervenciones que han de salpicar nuestra programación sí o sí, se han de trabajar en distintas unidades didácticas. Hablo de comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, TICs, emprendimiento, educación cívica y constitucional. Al final es un compendio que nos va a dar alas y va a preparar a nuestro alumnado para la vida. Para la vida, es decir, es muy importante la expresión oral. Es muy importante que nuestro alumnado se sepa comunicar tanto de forma oral como de forma escrita. Hace poco, en una de las entrevistas, un rapero que es bastante famoso decía que, claro, él no fue a la escuela y tenía problemas a la hora de comunicarse con el banco para abrirse una cuenta bancaria. No sabía explicarse. Y dices, bueno, aquí le falta uno de los elementos transversales que es la expresión oral. Y es muy importante que trabajemos y puede ser un producto final desde los primeros años hasta que salimos de toda esta educación reglada, tanto la expresión escrita, la expresión oral y de hecho preparar incluso a nuestro alumnado a nuevas profesiones que están muy bien pagadas y que cada vez están creciendo más, como es el copywriting, como es el tema de escribir para persuadir o la capacidad que tiene la buena escritura y la buena expresión. De nuevo, leer es libertad, el tema de la comprensión lectora, el tema del fomento lector. Vamos un pasito más allá y cuando hablamos de TICs, vamos a hablar de aplicaciones de educación digital. Hace poco la gente que esté dentro de mi grupo de Telegram lo vio, que hablamos de conectivismo como una evolución natural al constructivismo, al cognitivismo, que ahora aprendemos de una forma distinta. Ahora no somos el único agente emanador de contenido, el docente, sino pues que tienen distintas redes sociales que pueden ser didácticas. Ya tenemos TikToks, ya tenemos YouTubers, ya tenemos incluso influencers educativos que realmente te puedes beneficiar de sus resúmenes, te puedes beneficiar de sus tutoriales y todo esto es importante para que preparemos a nuestro alumnado. El emprendimiento, que creo que no se le da la importancia que se le debería otorgar. ¿Y por qué? Porque al final emprendimiento no es solo montar una empresa, no es solo saber que puedes trabajar por cuenta propia, o sea, que puedes montar tu propio negocio, sino también es ese sentido proactivo de buscar soluciones frente a donde la mayoría solo encuentra problemas o solo se deja ver, se deja guiar
por lo que le dicen las redes sociales o por lo que le dicen los medios de comunicación. Así que yo creo que el emprendimiento, esta competencia que obviamente está arreglada y también es un elemento transversal, deberíamos tenerlo en cuenta. Y luego ya, distintas problemáticas que también hemos de estar preparados: la atención a la diversidad, todo el tema de diseño universal de aprendizaje. Cada alumno tiene unas capacidades. Si estáis en el curso de metodologías activas, esto lo hemos trabajado. El cerebro y la neurodiversidad, la capacidad plástica de nuestro cerebro, de cómo alumnos quizá con capacidades diferentes, poniendo las expectativas altas y teniendo esas tareas multinivel, podemos llegar realmente a que se sientan cómodos y capaces y puedan alcanzar dentro de sus limitaciones su potencial. Y aquí entra, pues, como digo, el diseño universal de aprendizaje, aquí entran las tareas multinivel, esas actividades de refuerzo y de ampliación. Pues un poquito también estar preparados no solo para trabajar la inclusión como se trabajaba antes con el niño y la niña que tiene capacidades diferentes, sino también con la diversidad propia que hay dentro del aula, tanto a nivel cognitivo, motriz como emocional. Otro aspecto que debemos manejar en la oposición de educación son las distintas competencias, tener propuestas para cada una de las competencias clave. Coeducación, ahora que estamos cerquita del 8 de marzo, pues mira, con más hincapié, esa educación igualitaria, ese empoderamiento de nuestro alumnado, independencia, o sea, independientemente de su raza, género y demás, pues no solo trabajarlo, y esto también hacérselo ver al tribunal, no solo trabajarlo en momentos puntuales en forma de efemérides, sino de manera transversal. Y aquí, pues, es muy importante la formación permanente del profesorado, es muy importante estar atentos y tener esa visión de dron y trabajar el currículum oculto. Creo que es un tema factible que nos surja en la oposición, así como convivencia, así como crear esos ambientes de tranquilidad, de tener capacidades y como docente propuestas prácticas para que cuando se dé un problema a nivel de convivencia, pues saber cómo resolverlo. Creo que es bastante importante. Y aquí pues surge metodologías del tipo aprendizaje cooperativo, clase invertida para atacar más fuerte esta inclusión real. Hablamos también del rol del alumnado, que muchas veces decimos que es protagonista, pero luego en la propia propuesta es una asignación de tareas al uso, donde no toman ningún tipo de decisión. Recordad, las metodologías activas implican que nuestro alumnado tome decisiones durante el proceso. Cada vez que todos los opositores, que esto pasa mucho, dicen aprendizaje significativo, no dicen nada, y esto lo tenemos que concretar a través de hacer ver al tribunal que se da ese trabajo interdisciplinar con un añadido o un matiz diferenciador de con qué contenido o de qué forma lo trabajo de manera explícita con otra asignatura, cómo llevo a cabo esa coordinación docente, ese aprendizaje basado en proyectos, esa gamificación que quizá no solo impregna mi propia asignatura, sino otras asignaturas. Como digo, el tema de las TICs, no utilizar aplicaciones sin más, que de hecho tenemos muchas aplicaciones, sino también esa educación digital donde se alcance el potencial de pensamiento crítico. Y metodologías que para mí son muy importantes, como el aprendizaje servicio, para preparar a nuestro alumnado a ser ciudadanos que ayuden, ciudadanos que sepan lo que tienen a su alrededor y que también tengan vías de con simples gestitos poder ayudar. Otra cosa que no he comentado, sí que he dicho de manera superficial, sería la educación emocional. Al final, ya sabéis las altas tasas de suicidio que tenemos cada día en España, y esto va va en progresión ascendente. La frustración, lo que nos provoca las aplicaciones en torno a la gratificación instantánea, y no tenemos tolerancia a la paciencia, pues todo esto también hemos de trabajarlo. En definitiva, se trata de educación emocional, se trata de elementos transversales, se trata de tener propuestas prácticas para cada objetivo de etapa, para cada bloque de contenidos de nuestra asignatura, que sepamos de verdad el trabajo interdisciplinar, la educación inclusiva, el aprendizaje competencial, tener un abanico amplio para lo que nos surja dentro del supuesto, pues tener esas capacidades. Incluso ahora que, por desgracia, lo tenemos presente en los medios y todo lo que está ocurriendo en Rusia, Ucrania y demás, creo que también deberíamos estar preparados, y el otro día me lo comentaba una profe,
frente a cómo tratar las guerras, frente a cómo tratar a esos alumnos que quizá pues tienen descendencia o tienen familiares de dichos países. En definitiva, como veis, el opositor de educación que se piensa, no, es que las oposiciones, es que magisterio, es que el máster de educación es muy sencillo. Sí, sí, pero la polivalencia que ha de tener no acaba, no acaba. Y mira, se me olvida, justo conforme lo estaba diciendo, sí, ya sabéis que para mí es la base de todo, creo que un buen opositor también ha de entender de neurodidáctica, ha de entender de técnicas de estudio, para que nuestro alumnado pues reflexione sobre lo que aprende y reflexione sobre lo que pueda alcanzar y qué estrategias puede hacer en su propio estudio. Y yo creo que esto sería un poco, seguro que se me han olvidado distintas propuestas, distintas temáticas que pueden surgir en supuestos prácticos o en esta oposición, así que os leo en los comentarios. E incluso si ponéis muchas cosas en los comentarios, haré una segunda parte para ayudaros y bueno, para al final estar preparados frente a la miles y miles y miles de variables que nos podemos encontrar el día del examen, pero como digo, sabéis mucho más de lo que pensáis. Así que espero que os haya ayudado el podcast. De nuevo, deciros, tenéis el link para venir al webinar del jueves, de este jueves 10 de marzo a las 7:30, a las 6:30, perdón, 6:30 p.m. Y deciros también simplemente que si esto lo veis después, pues también tendréis el enlace de otro webinar por si ya ha pasado ese 10 de marzo. Lo dicho, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Os leo.